Muy bien, mis hermanos. Muy buena tarde nuevamente. Bendiciones, hermanos. Vamos a orar antes de iniciar con la predicación de la palabra del Señor. Vamos a rogarle a nuestro Dios que nos asista, que abra nuestro entendimiento, pero también que asista a quien hoy preside en la enseñanza para que pueda explicar con claridad. Vamos a orar. Padre, venimos en esta tarde, Señor, presentando nuestras vidas delante de ti, mi Rey y Señor. Suplico, Padre, para que mis hermanos, Señor, hoy puedan prestar plena y cabal atención a la predicación de tu palabra. Pero, mi Dios, también en particular, Señor, hoy te ruego por quien preside, Señor, en la enseñanza. No es más que un hombre falible e imperfecto, pero que por bondad tuya, Señor, puede estar aquí al frente predicando el mensaje de tu palabra. Te ruego, Señor, para que me asistas, teniendo el reto tan grande de exponer este sermón del día de hoy, que tiene tantas características especiales, para que sea claro, Señor, en mi exposición, y para que esta claridad redunde en el provecho, en la edificación y en el fortalecimiento de la fe de mis hermanos. Señor, asístenos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, recuerden que estamos exponiendo la serie del día de reposo, o también, como se conoce en el Nuevo Pacto, como el día del Señor. Hablando sobre el día de reposo, la semana pasada pudimos explorar a profundidad su origen, pero también su propósito. ¿Cuándo surge el día de reposo? En la creación. De allí que algunos teólogos definan al día de reposo como un mandamiento de la creación. Luego exploramos el propósito. ¿Para qué se hace un día de reposo? Bueno, Dios, a través de un reposo santo, establece un patrón para que los hombres observaran el reposo de Dios y siguieran el ejemplo del Señor. ¿Pero para qué se hacía esto? Bueno, para el hombre, para beneficio del hombre, pero también para la gloria de Dios. Es decir, a través del fortalecimiento de la relación del hombre con Dios en este tiempo designado, Dios es exaltado y el hombre es fortalecido. No hay otro tema, mis hermanos, dentro de la ley que tenga más detractores que el reposo. Si ustedes lo piensan bien, mis hermanos, este es un tema que ha suscitado grandes debates en tiempos pasados y hasta nuestros días. Nosotros, por ejemplo, podemos pensar en los 10 mandamientos, y de los 10 mandamientos seguro que no hay un mandamiento que encontremos que tenga más ataques, más detractores y que genere más controversia que el cuarto mandamiento, es decir, el mandamiento de guardar el día de reposo. Es más, si ustedes lo piensan bien y van un poco más allá, se encontrarán con que no hubo otro mandamiento que el mismo Señor Jesús defendiera más en su ministerio terrenal que el mismo día de reposo. Fue el mandamiento más defendido y en el que el Señor Jesús hizo más énfasis en torno a su correcta observación. Hay quienes, después de escuchar el sermón anterior, quizás digan: ok, pastor, reconozco que Dios bendijo y apartó un tiempo específico para sí mismo. Dios bendijo el día de reposo, el séptimo día, y también lo santificó, es decir, lo tomó para sí mismo. Ok, yo entiendo esto, pero probablemente con lo que algunos sigan luchando después de este primer entendimiento sea con lo siguiente: pero no veo por qué eso tenga que seguir siendo aplicado para nosotros hoy. Es decir, Dios establece un patrón de descanso, y en este patrón de descanso el hombre es beneficiado y Dios es glorificado. Pero no veo cómo esto tenga que ser completamente aplicable para nosotros, creyentes del nuevo pacto, como lo fue para los creyentes de la antigua dispensación. Y quizás algunos puedan tener este razonamiento porque en su mente tienen un entendimiento muy maltratado de la ley de Dios, y consideran a la ley como retrógrada, como antigua, o como solamente aplicable al pueblo judío. Bueno, la ley se le dio a los judíos, así que la ley solamente debe ser aplicable para ellos, dicen algunos. Quienes aborrecen a la ley son definidos como los antinomianistas, es decir, no ley, no queremos ley.
Y nosotros estamos en un pacto, en un nuevo pacto que se fundamenta en la gracia, así que no veo cómo en este pacto de gracia, pastor, los creyentes tengan que seguirse reuniendo en una porción de tiempo en particular para fortalecer su relación con Dios. Finalmente, yo puedo fortalecer mi relación con Dios desde mi casa. Yo puedo orar desde mi casa, yo puedo leer la Biblia desde mi casa y yo puedo escucharme un muy buen sermón desde la pantalla de mi computador o mi televisor o mi celular o mi tablet. Así que no veo la necesidad porque esto pueda seguir siendo hoy. Pero hermanos, cuando nosotros hablamos del día de reposo, necesariamente tenemos que involucrar a la ley. Necesariamente. Porque es dentro de la ley que el día de reposo toma popularidad. Dicho de otra forma, es en la ley en donde se interpreta lo que ocurre en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Es allí, en Éxodo capítulo 20, en la promulgación del decálogo de los mandamientos. Por decálogo me refiero a los 10 mandamientos. Es allí en esta, escuchen este concepto, es allí en esta ley moral en donde Dios interpreta a la luz de esta ley moral lo que ocurrió en la creación respecto al reposo sagrado. Voy a dar muchos conceptos hoy, mis hermanos, y yo por eso hace un momento oraba y decía: Señor, dame sabiduría, porque hoy este sermón en particular, creo yo que de la serie de sermones que vienen en el día de reposo, quizá es el que más va a implicar un esfuerzo mental de todos nosotros, de ustedes para entender y mío para hacerme entender. Así que presten muchísima atención, mis hermanos. Antes de empezar a considerar al decálogo de los mandamientos o a los 10 mandamientos y su preeminencia, quiero que partamos de la siguiente base o respondiendo a la siguiente pregunta: ¿deben los cristianos del nuevo pacto seguir guardando un día de reposo? Esta es la pregunta sobre la que vamos a desarrollar el sermón. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos fueron dados en el antiguo pacto, en la antigua dispensación. Así que ¿eso es realmente aplicable para nosotros? ¿Por qué sí o por qué no? Es lo que vamos a estar analizando. Pero quiero ponernos en contexto. Recuerden, estamos estudiando el día de reposo. Ya vimos su fundamento, origen y propósito. Ahora vamos a ver el papel que juegan los 10 mandamientos en la ley y cómo ese papel que los 10 mandamientos tienen en la ley tiene repercusiones en nosotros. Hermanos, si logramos entender esto bien, la repercusión o la función de los 10 mandamientos dentro de la ley, entenderemos el cómo y el por qué celebramos el día de reposo los creyentes, y entre otras cosas se abre la puerta para entender por qué la iglesia pasó del séptimo día al primer día de la semana. Así que presten muchísima atención. Para responder a la pregunta de si los cristianos del nuevo pacto deben o no guardar el día de reposo, quiero hacerlo de la siguiente manera. Piensen, por ejemplo, en una relación humana, una relación entre un esposo y una esposa. Para que esta relación se cultive, se requiere ¿de qué? De tiempo. Si la esposa no le dedica tiempo a su esposo, la relación se va a deteriorar. Si el esposo no le dedica tiempo a su esposa, la relación se va a deteriorar. Pensemos en otro ejemplo de relación humana. Un padre con sus hijos. Si el padre no le dedica tiempo a educar a sus hijos, seguramente en algún punto sus hijos terminarán por menospreciar la autoridad de su padre, porque para fortalecer esa relación se requiere de tiempo. Mis hermanos, si lo que es aplicable en términos humanos, siendo nosotros creados a imagen y semejanza de Dios, es cierto, naturalmente podríamos concluir que es cierto en torno a nuestro relacionamiento con Dios. Es decir, se requiere de tiempo y de una buena porción de tiempo para que los creyentes fortalezcan su íntima relación con Dios. Una relación entre el creyente y Dios que no implique tiempo no es una relación. Allí no hay nada. Allí no hay nada. Valdría la pena entonces preguntarnos, tú, para profundizar en la pregunta, tú creyente del nuevo pacto, tú creyente que has creído en Cristo, ¿necesitas tiempo para fortalecer tu relación con Dios? Sí. Ahora la pregunta sería, ¿necesitas una porción de tiempo específica para fortalecer esa relación con Dios?
El tiempo, mis hermanos, en el fortalecimiento de una relación es necesario, pero como lo demostraremos hoy, cuánto más si hablamos de una porción de tiempo específica que Dios escogió, bendijo y santificó. Así que la respuesta corta a la pregunta de si los creyentes del nuevo pacto necesitamos seguir guardando u observando el día de reposo, la pregunta es sí. Pero alguien puede preguntar, esta es la respuesta corta, pero alguien puede preguntarse, pastor, ¿y por qué debemos seguirlo observando si eso está en el Antiguo Testamento? Miren lo que dice Thomas Boston: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Está citando a Éxodo capítulo 20, versículo 8. Luego dice, no meramente el texto está diciendo, acuérdate del día de reposo. No, dice, acuérdate para santificarlo. Por lo tanto, obedecer este mandamiento, escuchen, esta parte es clave. Obedecer este mandamiento es un deber moral, escuchen, moral, obligatorio para todas las personas en todos los lugares del mundo. ¿Qué es el día de reposo? Un mandamiento moral. Ya vamos a ver esto. Pero antes de ver lo que es un mandamiento moral y lo que es un mandamiento positivo, veamos qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día para Jehová tu Dios, es decir, el séptimo día lo apartarás para Dios. ¿Por qué? Porque te estás acordando de lo que ocurrió allí en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Para Jehová tu Dios. Y luego, ¿qué dice el texto? No hagas en él alguna obra, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, nadie haga nada diferente a lo que debe hacerse este día, consagrarlo para Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En este texto, hermanos, lo que vemos es que Dios manda a que el hombre traiga a su memoria o que observe en su interior ese patrón de comportamiento que Dios estableció en Génesis capítulo 2. Lo que quiero señalar aquí es que Éxodo capítulo 20, versículo 8, este mandamiento, que entre otros es el más largo de los 10 mandamientos, bueno, no quiero asumir esto. Éxodo capítulo 20, en Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos, ¿ok? Éxodo capítulo 20 se conoce como el capítulo del Decálogo. Allí están los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento está en el versículo 8 hasta el versículo 11, que es el cuarto mandamiento, que de hecho es el más largo de todos. Dicho esto, lo que quiero señalar es que Éxodo capítulo 20 que acabamos de leer se conecta con la idea del descanso que estudiamos la semana pasada, en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Y qué es lo que dice en esencia? ¿Cuál es la esencia de Éxodo 20? Éxodo 28. Pues que trabajarás 6 días, pero que descansarás 1. Es decir, que un séptimo de tu tiempo debes destinarlo para el Señor. La esencia del cuarto mandamiento entonces es que en 6 días el hombre tiene que realizar todas sus labores, todos sus trabajos, para que nada quede pendiente, y escuchen, nada interrumpa este reposo que él observó que ocurrió en la creación. Él lo aprendió de Dios, y en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, más el séptimo día descansó. Entonces, aprende lo que el Señor hizo, aprende este patrón que Dios estableció y ponlo por práctica. Recordemos, la pregunta, nuevamente, ¿cuál es la pregunta? ¿Debe un creyente del nuevo pacto guardar el día de reposo? La respuesta corta es sí. Ahora profundicemos en esa respuesta para entender por qué nosotros, hoy, creyentes del nuevo pacto, tenemos que seguir obedeciendo algo que fue dicho en el antiguo pacto. Para responder esta pregunta, quiero iniciar la respuesta profunda a través de la breve lectura del párrafo 7 de la Confesión de Londres,
en donde nos habla de este aspecto del día de reposo. Miren lo que dice. Pongan mucha atención a la primera parte. Dice, así como es la ley de la naturaleza que, en general, una porción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios. Ojo, aquí ya he dicho mucho, porque aquí los autores de la confesión han dicho lo siguiente: hay una ley natural, hay una ley intrínseca en el corazón de los hombres que les dice lo siguiente. Ojo, debe apartarse una porción de tiempo para que esa porción se aparte para la adoración a Dios. En otras palabras, los autores de la confesión dicen: todo ser humano en su corazón sabe que debe guardar un reposo, así no tenga la Biblia. Por esa razón utiliza la expresión la ley de la naturaleza. Una ley de la naturaleza es algo que llevamos intrínseco, que todos lo sabemos. Una ley de la naturaleza es aquella que nos dicta la conciencia. Por ejemplo, los niños no saben que robar es un pecado, es decir, no conocen el tecnicismo de por qué eso es un pecado. Pero cuando ellos cogen algo y tú preguntas ¿en dónde está? Y lo esconden detrás de su pequeño cuerpo y dicen no sé, ellos saben que están haciendo algo malo, saben que vendrá una corrección por ello. ¿Quién le enseñó a robar al niño? Pero ellos ya lo traen de naturaleza, pero su conciencia misma les acusa de que están haciendo algo mal. Eso es una ley natural. Entonces, ¿qué dice la confesión? Hay una ley natural a todos los hombres que les dice que se debe guardar un reposo. Pero luego miren lo que agrega. Así en su palabra, es decir, además de la ley natural, hay una ley escrita en su palabra. Y escuchen esto. Y esa ley en su palabra, en relación al día de reposo, dice: es un mandamiento positivo y moral, que es perpetuo y obligatorio a todos los hombres en todas las épocas. Y noten que entonces la confesión introduce dos conceptos más. Dice que la Biblia habla del día de reposo como una ley moral y como una ley positiva. Hermanos, no quiero asumir que todos lo sepan, por eso lo voy a explicar. Probablemente algunos lo sepan y recordarlos les sea de provecho y otros lo vayan a aprender hoy. Pero ¿qué es una ley moral? ¿Qué es una ley moral? La Biblia nos habla de la ley de Dios y esta ley tiene una tripartidad. Podemos decir que la ley de Dios se divide en leyes ceremoniales, en leyes civiles y en leyes morales. Las leyes civiles eran aquellas que eran propias del gobierno teocrático de Israel. Las leyes ceremoniales o rituales tenían que ver con aquellas en donde habían sacrificios o celebraciones o ceremonias en torno a su práctica. Y las leyes morales son estas que vamos a estar analizando. Las leyes morales, mis hermanos, para que ustedes me entiendan, son una referencia directa a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. ¿Y por qué son ley moral? Porque el fundamento de esta ley no es el contexto teocrático de un pueblo. El fundamento de esta ley es el carácter santo de Dios. Es decir, hermanos, lo que quiero señalar aquí, esto es muy importante. La ley moral que ustedes leen en Éxodo 20 no nace en Éxodo 20. La ley moral no nació en el Sinaí. La ley moral, mis hermanos, ha existido desde siempre porque Dios es así desde siempre. En otras palabras, mis hermanos, en el Sinaí se reveló para los hombres o para beneficio de los hombres el detalle de la ley moral. Pero la ley moral siempre estuvo allí. Piensen en esto. Adán sabía, ¿cómo decirlo? Voy a decirlo así. Adán tenía un mandamiento positivo. Yo voy a explicar qué son los mandamientos positivos. Tenía un mandamiento positivo en Génesis 2:17 que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque del día que él comiere, ciertamente morirán. Eso era un mandamiento positivo. Ya voy a explicar qué es positivo. Pero en su ley moral, Adán no había recibido Éxodo 20, pero Adán sabía que no podía matar a su mujer. Adán debía preservar la vida de su esposa. Y adicional a esto, sabía que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué Adán sabía que no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque Dios se lo dijo, le dio una orden directa, un mandamiento positivo a su contexto. Pero ¿por qué Adán sabía
que no tenía que matar a su mujer. Estaba intrínseco en su corazón. En otras palabras, mis hermanos, la ley moral es una ley natural. ¿Lo entienden? ¿Vamos ahí todos? Ok. Comenta el pastor Michael Sewald respecto a una ley moral lo siguiente: es importante darse cuenta que cuando Dios creó a Adán y Eva los hizo buenos. El bien, entre otras cosas, se refiere al bien moral. Fueron creados a imagen de Dios y parte de lo que significa estar hecho a imagen de Dios es que tenían su propia naturaleza moral. Esta naturaleza moral era justa porque Dios es justo. Por lo tanto, a Adán no se le tenía que ordenar todos los detalles de la moralidad, porque, escuchen, él sabía instintivamente lo que era justo. Adán instintivamente sabía lo que era correcto delante de Dios. Eso es una ley moral. Después de la caída, mis hermanos, cuando Adán peca en el huerto del Edén, ¿el conocimiento moral que Adán tenía se borró? ¿La ley moral dejó de ser? No, mis hermanos. Podríamos decir que fue corrompida la conciencia, la moral humana, pero la ley moral de Dios sigue permaneciendo. La prueba de ello es que hasta el día de hoy vuestras conciencias les acusan si pecan. A todos nos acusa la conciencia cuando pecamos. El punto fundamental aquí, mis hermanos, y lo que quiero señalar es lo siguiente. Todo esto lo dije para esto, mis hermanos. Si quiere que se le olvide todo lo anterior, pero esto no. La ley moral de Dios no está sujeta a cambios. La ley moral de Dios es atemporal, trasciende los años, trasciende los siglos. No está sujeta a cambio. ¿Y por qué? Porque la base de esta ley es el carácter y los atributos santos de Dios. Así que ellas no pueden cambiar con el tiempo porque Dios es inmutable. Ok, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Miren lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles, ojo que aquí se está refiriendo a hombres que no tenían una Biblia en sus manos, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y aquí se está refiriendo, podríamos hacer un estudio exhaustivo para demostrar que Pablo aquí siempre cuando se refiere a esta ley en Romanos hace una referencia a la ley moral de Dios. Dice que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles unas veces y otras veces defendiéndolos. ¿Lo ven, mis hermanos? Más claro no puede ser. Hay una ley que está en el corazón de los hombres. Hay una ley moral que está en todos nosotros y que ningún hombre puede decir que no la posee, por cuanto todos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es una ley moral. Esa es la ley moral de Dios, aquella que se fundamenta en su carácter y que es dada a todos los hombres. Ahora, la confesión nos dice que el día de reposo es una ley moral revelada en las Escrituras, pero también dice que es una ley positiva. ¿Qué es una ley positiva? Nuevamente, mis hermanos, mentiras, y pensé que iba a citar a Water. Voy a citar a Samuel Renningham. Dice Renningham respecto a las leyes positivas: las leyes positivas, escuchen esto, son leyes añadidas, es decir, leyes adicionales, que no son moralmente correctas o incorrectas de o por sí mismas. Solamente son una añadidura que se sobreponen a las leyes morales. Podríamos decir de otra forma, mis hermanos, y no quiero que se enreden mucho en esto, pero podríamos decir que una ley positiva, en cierto sentido, es una ley circunstancial que solo sirve para un propósito temporal en el plan de Dios. En otras palabras, mis hermanos, las leyes positivas no son leyes naturales para todos los hombres porque no podemos percibirlas instintivamente. En otras palabras, solo podemos percibir una ley positiva por mandato expreso de Dios. Si Dios no lo manda específicamente, no podemos entenderla. Pero Dios no tuvo que mandarle a Adán que no matara a Eva para que él supiera que tenía que preservar la vida de su esposa. ¿Ven la diferencia, mis hermanos?
Ok, quiero que todos estemos ahí. La pregunta entonces ahora sería la siguiente, pastor. ¿Qué es el día de reposo? ¿Una ley moral o una ley positiva? ¿Qué es el día de reposo? Una hermana por allá dice, tiene que ser una ley moral. Y yo estoy de acuerdo con ella, un 50%, porque también en una parte tiene que ser una ley positiva. Escuchen lo que dice el pastor Michael Waters. Miren lo que dice. El cuarto mandamiento, aunque es de la ley moral, también está regulado por una ley positiva que determina un día en específico. Así pues, bajo el antiguo pacto, miren lo que dice, el día de reposo semanal era el séptimo día. Ahora, bajo el nuevo pacto, el día de reposo semanal es el primer día de la semana. El día específico no es la ley moral, es lo que dice Water, no es la ley moral. Solo es la ley moral el principio de un descanso de cada 7, 1 de cada 7. Esa es la ley moral, descansar 1 de cada 7. Como resultado, el cuarto mandamiento simplemente exige que trabajemos durante 6 días y descansemos 1, sin especular cuál. Esa es la ley moral en torno al día de reposo. Este es el principio del día de reposo firmemente arraigado en la ley moral de Dios, dice Water. Un día de cada 7 pertenece exclusivamente a Dios y es su derecho determinar qué día. Y esto lo hace por el mandamiento positivo. Es decir, en el cuarto mandamiento, su ley moral era el descanso 1 de cada 7. Y su mandamiento positivo sobre esa ley moral fue que fuera el séptimo día. Aquí, mis hermanos, lo que vemos, que no es la esencia de nuestro sermón, lo que vemos es un anticipo de lo que veremos en profundidad en otro sermón, y es de por qué se pasó del séptimo al primer día de la semana. Y la razón es porque el cuarto mandamiento tenía un fundamento de una ley moral que se gobernaba por una ley positiva. Pero ese no es el propósito de nuestro sermón. Esto solamente es para que vayamos tomando más evidencia probatoria para lo que queremos demostrar más adelante. La intención en este sermón, mis hermanos, realmente es mostrarnos la relación del día de reposo con los 10 mandamientos. Para mostrar esta relación, vale la pena que hablemos un poco de los 10 mandamientos y de la diferencia que los 10 mandamientos tuvieron con el resto de leyes. Solamente bastaría con decir que el hecho de que los 10 mandamientos sean ley moral de Dios hacen que sean, por decirlo de alguna forma, más preeminentes que el resto de la ley. ¿Por qué? Porque ellos, y solo ellos, se basan en el carácter santo de Dios. Sin embargo, quiero ofrecer 3 pruebas para mostrar la diferencia, la preeminencia o la grandeza de los 10 mandamientos. La primera prueba que quiero ofrecer es la siguiente: solo los 10 mandamientos fueron hablados y luego escritos por Dios mismo. En los otros casos, Moisés era inspirado y entregaba al pueblo, o sencillamente escribía para entregar al pueblo. Pero los 10 mandamientos no, este no fue el caso. Los 10 mandamientos, el pueblo estaba escuchando la voz de Dios y dijo: ¿cómo seguiremos oyendo la voz de Dios sin que muramos? No, esto era algo asombroso para ellos. El mismo dedo de Dios escribió en las tablas de piedra. Ahora, quiero aclarar esto. Cuando se refiere a que el dedo de Dios escribió sobre una tabla de piedra, no quiere decir que Dios tenga partes corpóreas. Mis hermanos, esto es un lenguaje antropomorfo. Nos está dando la idea, o nos está dando a entender, que Dios no tuvo que valerse de ningún instrumento humano para escribir su ley moral. Vayamos todos, por favor, a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio 5, 22 en adelante. Vamos a leer varias porciones, mis hermanos, para demostrar este primer punto. Solo los 10 mandamientos fueron hablados y luego escritos por Dios mismo. Deuteronomio 5, 22. Dice así la palabra de Dios: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube
y de la oscuridad a gran voz. Escuchen lo que dice, y no añadió más. Esto es importante, no añadió más. Aquí Moisés está contando cómo recibió la ley de Dios y dice que Dios las habló a toda vuestra congregación en el monte. Dios estaba hablando y el pueblo estaba escuchando, y cuando Dios termina de dar su ley moral, escuchen, no añadió más. Es decir, lo que son los 10 mandamientos y no añadió más. Y las escribió ¿quién? Dios, en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, miren todo lo que había en torno a la entrega de la ley, ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová vuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová vuestro Dios, moriremos, concluyen ellos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Acuérdate tú y oye todas estas cosas que dije a Jehová vuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y escuchen, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? Ve y diles: volveos de vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que debes enseñar. Noten esto, mis hermanos. En la montaña había fuego, había una nube, habían relámpagos. ¿Ven la cantidad de eventos inusuales que había en torno a la entrega de la ley? Y como si esto fuera poco, la voz misma de Dios la estaba pronunciando. En Éxodo 31:18 se puede leer lo siguiente: y dio a Moisés, cuando había acabado de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Noten esto. No hay ninguna parte de la ley, aparte de los 10 mandamientos, de la que se pueda decir que fueron escritas por el dedo de Dios o que fueron habladas directamente por Dios al pueblo. Veamos otro evento inusual de la ley. Solo la ley moral de Dios fue colocada en el arca del pacto. Deuteronomio 10 dice: y escribió en las tablas conforme, Deuteronomio 10:4, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego en el día de la asamblea. Aquí esta palabra es eclesía. Y me las dio Jehová, y volví y descendí del monte. ¿Y qué dice allí? Y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Hermanos, ninguna otra porción de la ley se depositó dentro del arca. Es más, si nosotros vemos más adelante, aquí mismo en Deuteronomio, las porciones adicionales de la ley fueron puestas al lado del arca, pero solo dentro del arca fueron depositados los 10 mandamientos. Veamos una tercera prueba de la preeminencia de los 10 mandamientos. Solo la ley moral de Dios se reescribe en el corazón en la regeneración. Solo la ley moral de Dios está en el corazón de los hombres cuando estos son regenerados. Hermanos, vincular la ley de Dios del antiguo pacto con nosotros solo es posible cuando consideramos los 10 mandamientos. Jeremías 31:33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Wow.
En otras palabras, mis hermanos, los 10 mandamientos suponen, y escúchenme, esto es muy importante, los 10 mandamientos suponen un resumen vigente de nuestros deberes delante de Dios. Ningún hombre sobre la tierra está exento de observar y cumplir los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos suponen un resumen vigente de nuestros deberes morales delante de Dios. J.C. Ryle en alguna oportunidad dice: bien harían las iglesias si una y otra vez predicaran los 10 mandamientos. No habría tanto decaimiento moral en medio de las congregaciones. Nuevamente cito a Ryle: encuentro la ley del día de reposo escrita junto a la ley sobre la idolatría, sobre el asesinato, sobre el adulterio, sobre el robo y sobre similares. Así que soy totalmente incapaz de creer que esta ley solamente fuera una obligación temporal. Hermanos, ¿está bien matar hoy al prójimo? ¿Está bien hoy robar? ¿Está bien hoy codiciar la mujer del prójimo o las pertenencias del prójimo? Ciertamente no. ¿Está bien adulterar hoy? No, mis hermanos, porque esto es ley moral de Dios. Así que como no está bien matar hoy, pues tampoco está bien dejar de observar el día de reposo del Señor. Todo hombre sobre la tierra está obligado a observarlo. Es evidente entonces, mis hermanos, que Dios le ha designado a este cuerpo legislativo, a estos 10 mandamientos, una supremacía sobre la demás ley. Es evidente que la ley moral de Dios tiene una supremacía. Ahora, mis hermanos, quiero que nos enfoquemos en la obligación que todos los seres humanos tienen en torno a esta ley moral. ¿Quiénes deben cumplirla? Bueno, ya entiendo que sí trasciende del antiguo al nuevo pacto, pero seguro que solo es para los judíos. ¿Sí? O tal vez la ley moral de Dios aplique a todos los hombres. ¿Está bien que un gentil asesine a su esposa? Desde luego que no, mis hermanos. Lo que es cierto en torno a la ley moral para los judíos, también es cierto para los gentiles. Hermanos, si decimos que la ley moral se fundamenta en el carácter santo de Dios, necesariamente podemos concluir lo siguiente: si el hombre no hubiera pecado en el huerto, pues no hubiesen sido necesarias las leyes positivas. Es a causa del pecado que las leyes positivas tienen su importancia dentro de la ley. Pero aún en la ausencia de pecado, la ley moral de Dios seguía siendo aplicable, seguía teniendo sentido. Así que lo que quiero señalar, mis hermanos, es que la ley moral de Dios no fue un cuerpo legislativo de leyes dada de manera particular para los judíos, sino que estos mandamientos, los 10 mandamientos, afectan a todos los hombres sobre la tierra del antiguo pacto, pero también a los hombres del nuevo pacto. Todos los hombres están regidos y señalados por estos 10 mandamientos. Por esa razón, cuando ustedes leen Romanos, los 3 primeros capítulos, ustedes ven que el apóstol Pablo en estos 3 primeros capítulos expone con claridad la necesidad que todos los hombres tienen del Evangelio. En el capítulo 1, el apóstol Pablo se encarga de decirnos que por el testimonio general de la creación, ningún hombre tendrá excusa delante de Dios de no haber guardado su ley. Hablando de los paganos, de aquellos que ignoran las escrituras, Pablo dice que ellos saben que han pecado contra Dios y que lo saben porque en ellos hay una ley natural. Es decir, mis hermanos, los hombres, aunque sea de forma imperfecta, entienden que pecan contra Dios cuando pecan contra Él. Todos los hombres. Podemos hablar del ateo más acérrimo del mundo, él sabe que está pecando contra Dios cuando peca. Él lo sabe. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios, ¿qué? Se lo manifestó. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Quienes habiendo entendido, esos mismos que se rebelaron con toda impiedad e injusticia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, todos ellos, de los que está hablando Pablo aquí, todos ellos entendían que se estaban rebelando contra Dios. Así que, aunque una persona, mis hermanos, ignore los detalles más minuciosos de la ley moral de Dios, ese individuo sigue siendo responsable delante de Dios cuando rompe esos 10 mandamientos. Por decirlo de alguna forma, hermanos, la ley moral viene de fábrica en los hombres, viene escrita en nuestro corazón. Pueda que no nos sepamos de memoria los 10 mandamientos, pero cuando quebrantamos uno de ellos, inmediatamente sabemos que hemos pecado contra Dios. El punto es este, mis hermanos: la ley moral de Dios, resumida en el Decálogo, es aplicable a todos los hombres. Por tanto, toda transgresión a la ley moral de Dios será juzgada por Dios, pues Cristo no abrogó la ley moral de Dios. La prueba de que Cristo no abrogó la ley moral de Dios es que nuestras conciencias siguen acusándonos cuando pecamos. Comenta J.C. Wright sobre el 4º mandamiento, dice: la observancia de un día de reposo es parte de la ley eterna de Dios. No es una mera ordenanza judía temporal, es una inscripción humana, o no es una inscripción humana de origen sacerdotal. No es una imposición de la iglesia que se dé sin autorización. Es una regla que muchas naciones sin Biblia han perdido de vista y enterrado, como otras reglas bajo la basura de la superstición y el paganismo. Pero ojo, es una regla, el ojo lo agregué yo, es una regla destinada a ser vinculante para todos los hijos de Adán. Todos los hijos de Adán deben observar el 4º mandamiento y cumplirlo. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que por naturaleza los seres humanos tenemos una noción, aunque no exacta ni precisa, pero tenemos una noción de esta ley moral de Dios. Está en nuestros corazones, nos la anuncia nuestra conciencia. Por intuición nosotros sabemos que debemos reposar y que en este reposo deberíamos adorar a Dios. Eso lo sabemos por naturaleza. Así que, como dice Pablo, ninguno de ellos podrá justificarse delante de Dios en Romanos capítulo 1 y decir: fue por ignorancia, fue porque no tuve la ley. No me puedes juzgar por ello porque yo nunca lo supe. No, siempre lo supiste, estaba en tu corazón. Ahora bien, mis hermanos, el conocimiento específico de la ley moral de Dios solo se puede tener por las Sagradas Escrituras. Es en las Sagradas Escrituras que podemos conocer el detalle de lo que Dios revela en su ley moral. Pero lo que quiero señalar es que no necesitamos las Escrituras para conocer la ley moral de Dios, pero sí las necesitamos para conocer el detalle de esa ley moral de Dios. Si nosotros lo analizamos bien, mis hermanos, vemos que todo hombre tiene la obligación moral de amar a Dios. Piensen en esto. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios, ¿cierto? Esa es una ley moral. Todo hombre debe amar a Dios. Pero así como en una relación matrimonial, el amor debe ser expresado en términos de tiempo, el amor en nuestra relación espiritual con nuestro Padre Celestial debe implicar tiempo. Así que ese solo razonamiento debe llevarnos a entender que debe haber una vinculación, como menos, entre el primer mandamiento y el 4º mandamiento. Si yo amo a Dios, debo dedicarle tiempo a Dios. Ahora, ¿estoy en la libertad de escoger qué tiempo dedicarle al Señor y qué tiempo estar con Él consagrado al Señor? No. El Señor señaló por un mandamiento moral cuando su pueblo se reuniría a adorarle. El hecho de que Cristo haya consumado su obra redentora, mis hermanos, no implica que el creyente ya no requiera consagrar tiempo para fortalecer su relación con Dios. Piensen en la relación del esposo y la esposa. Cuando el esposo se casa en la notaría con su esposa, firman un documento.
¿Acaso el esposo, a partir de la firma de ese documento, podrá mirar a su esposa a la cara y decirle, mira, ya firmaste, o sea, ya esto no te libra a nadie, tiempo no me pidas porque no tengo, y llámame la próxima semana que me desocupo para ver cuándo charlo contigo en casa? ¿Por qué? Porque ya firmó, porque ya se consumó en el papel su vínculo matrimonial. ¿Acaso el esposo podrá hacer eso con su esposa? ¿O el esposo requerirá dedicarle más tiempo a su esposa después de casarse con ella? Ciertamente, mis hermanos, el esposo tiene que dedicarle tiempo a su esposa para fortalecer su relación. El hecho de que Cristo haya consumado su obra en la cruz no implica que los creyentes ya no necesitemos apartar un tiempo consagrado para estar en un fortalecimiento de nuestra intimidad con Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, seguir acercándonos a Dios libres de todos los impedimentos propios de la semana de trabajo, de los desgastes laborales, anímicos y sociales que implica la semana regular. De la misma manera, mis hermanos, necesitamos tomar la esencia del día de reposo, un séptimo de nuestro tiempo, y dedicarlo completamente al Señor. Hermanos amados, el día de reposo es ley moral de Dios, y todos nosotros los que estamos acá sentados estamos por las Escrituras obligados a observarlo con diligencia. Pero no solo nosotros, todos los que están allá afuera también están obligados a observarlos con diligencia. En otras palabras, mis hermanos, quien no observa el día de reposo ha pecado contra el Señor. Quien no observa el santo reposo ha pecado contra el Señor. Pregunto yo, mis hermanos, si entendemos que el día de reposo es si entendemos que el día de reposo es un mandamiento de la ley moral de Dios, y la ley moral de Dios se fundamenta en su carácter santo y en sus atributos excelsos, y Él lo estableció para beneficio nuestro y para gloria suya, pregunto, ¿ha de ser el día de reposo para el creyente una camisa de fuerza de la cual quiera librarse y que no quiera participar de ella? En lo absoluto. El día de reposo, mis hermanos, es un deleite para los creyentes. Es un deleite para el creyente sentarse a la mesa con sus hermanos, comer con su Padre, disfrutar y nutrirse de este beneficio espiritual. No es una camisa de fuerza. No es una camisa de fuerza, mis hermanos. Ha de ser una deleitosa provisión de la cual nos deleitamos en ella. Guardar el día de reposo santo para nuestro Dios, mis hermanos, quizá es el motivo de gozo que más debe alimentar nuestro espíritu a lo largo de la semana. Hermanos amados, el jueves en la tarde, cuando ya uno no quiere nada y está cansado y ha peleado con la esposa, con el esposo, los hijos se han portado mal, las cosas en el trabajo no van bien, algo que debe motivar al creyente es recordar que en jueves, viernes, sábado, domingo, que en 3 escasos días estará celebrando en el tiempo señalado por Dios, estará exaltando, estará adorando a su Dios y estará en comunión con sus hermanos. En otras palabras, mis hermanos, el sábado en la tarde, cuando el creyente se acuerda que mañana tiene que ir a la iglesia, la boca debe hacérsele agua por saber que mañana, por recordar, por pensar que mañana compartirá con los hermanos en la congregación, y que adorará a su Dios, y que exaltará el nombre de su Rey a través de himnos, que participará del culto, que tomará los elementos de la mesa del Señor. Hermanos amados, por eso es que es inconcebible un cristianismo detrás de una pantalla. Eso no existe, mis hermanos, no existe. Lo dije hace 8 días y lo repito ahora: los pastores fueron llamados a predicarle a individuos, no a espíritus ni a pantallas, a individuos. Y la obligación que tiene el pastor de estar acá es la misma obligación que los hermanos tienen de estar acá. Recordemos, hermanos,
que el decálogo de los mandamientos, la ley moral de Dios, es una unidad. Así que violar uno de estos mandamientos implica por lo menos violar otro. Quien rompe el cuarto mandamiento necesariamente también está violando el primer mandamiento o el segundo mandamiento: no te harás dioses delante de ti. Hermanos amados, quien no guarda el día del Señor, por lo general, se ha hecho dioses para sí mismo. El Dios del deporte, el Dios de la recreación, escúchenme en esto, hermanos, el Dios del compartir familiar, el Dios del sueño, el Dios del descanso al cuerpo. Quien rompe un mandamiento, mis hermanos, del decálogo, necesariamente tiene que romper otros. Y en este mundo tecnológico en el que vivimos ahora, mis hermanos, muy fácilmente el hombre hace dioses para sí mismo. Calvino decía: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y muchos han hecho muchos tienen, yo escucho mucho por ejemplo, es que mi hijo está en la escuela de fútbol y tengo que llevarlo a jugar el partidito, y como tiene que estar en el torneo, no podemos ir a la iglesia. Por esa razón no podemos ir a la iglesia. Has hecho del deporte o de tu hijo un dios. Hermanos amados, considerar la importancia de la ley moral de Dios para nosotros y su relación con el día del reposo debería ayudarnos a amar más a Dios, pues Dios en su misericordia, Dios en su generosidad, apartó como santo y bendito para sí mismo esta porción de tiempo y nos ha concedido por gracia venir y hacer parte de este momento sagrado. El día de reposo, mis hermanos, por decirlo de alguna forma, es ese bendito regalo que el novio le da a su novia, a su esposa. La pregunta para ti, mi hermano, es: ¿tú ves el día de reposo como un regalo? ¿Este momento es un regalo del cielo para ti? ¿Ves esto como un regalo celestial que Dios te ha dado para ti? ¿O acaso lo ves como una carga dura de llevar? Mira, mi hermano o mi amigo, si el día de reposo para ti es una carga y es algo con lo que tú dices: no, pues es que tenía otras cosas que hacer, pero me toca ir a la iglesia. Si el día de reposo suscita esos sentimientos en tu corazón, lo dijimos hace 8 días, este termómetro está mostrando que eres muy torpe, muy bruto espiritualmente hablando, o está revelando tu absoluta incredulidad. Pero el día de reposo, mis hermanos, para los creyentes es de gozo en su corazón. Ray dice: no predicamos del día de reposo en la iglesia porque pensemos que nuestra profesión está en peligro, refiriéndose a los pastores. No, mis hermanos, si una sola persona tuviera que estar sentada acá, el pastor tendría que ser fiel en predicarle a ese uno solo. Pero es mi responsabilidad como pastor decirles a ustedes, hermanos, el día de reposo no está a vuestra consideración. Pero tampoco venimos a Él como quien lleva una carga pesada sobre sus hombros. Lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría en nuestro corazón, porque amamos a nuestro Padre, y la evidencia de que le amamos es que le obedecemos. Primera de Juan 5:2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos en lo absoluto. Venimos con gozo en el corazón. Mira, es que yo amo a Dios. Demuéstrame que amas a Dios. Yo guardo sus mandamientos. Quien viene a la iglesia con un ánimo fariseico o con la camisa de fuerza o por rutina, yo creo que quien así lo hace peca contra el Señor. Quien viene a la iglesia sin gozo en su corazón y cumpliendo el requisito de: es que soy cristiano, me toca llenar el check de asistencia. Es que como soy cristiano, entre las cosas que me toca ahora en esta nueva religión es ir a la iglesia. Si tú vienes con esa intención a la iglesia en tu corazón, tú has pecado contra el Señor.
¿qué diremos entonces de aquellos que no guardan el día del Señor en lo absoluto? Si pecan contra el Señor los que vienen con un corazón incorrecto, pero en todo caso vienen, ¿qué diremos de los que nunca guardan el día del Señor? Hermanos amados, considerar esto debería activar un fuerte impulso a la evangelización en nuestro corazón. Porque la mayoría de personas que tú y yo conocemos no guardan el día del Señor. Por lo tanto, rompen el primero y segundo mandamiento por lo menos. Y de paso por ahí está el tercero. Y los demás. Debería impulsarnos a predicar con gozo las bondades del Evangelio a aquellos que no guardan el reposo ni ninguno de los mandamientos de la ley moral. El cuarto mandamiento inicia con la siguiente expresión: acuérdate del día de reposo. Acuérdate es la palabra con la que inicia el cuarto mandamiento. La expresión acuérdate, hermanos, debería motivarnos, los creyentes, hermanos. La expresión acuérdate debería motivarnos a planificar nuestra vida sin olvidar que hubo una porción de tiempo bendecida y santificada por Dios para beneficio tuyo y para gloria suya. Acuérdate significa que no puedes planear tu vida, olvidando que Dios estableció un periodo de tiempo en el que tú y yo teníamos que fortalecer nuestra relación con Él. Ayer hablaba con unos hermanos, de la importancia del día de reposo, y uno de ellos me dijo: pastor, ahora que dices esto, mi conciencia me acusa. Pero tengo una pregunta, y yo sabía que su pregunta era genuina, él de verdad estaba preocupado. Me dijo: pastor, ¿y qué hacemos cuando de repente sacamos un tiempo de vacaciones para salir con la familia? Yo iba a responderle cuando de inmediato otro hermano que estaba allí dice: pastor, dígame si esta es la respuesta. Tú, hermano, deberías, cuando estés planeando tus vacaciones, considerar si en este lugar hay o no una iglesia en la que te puedas congregar. Si no la hay, busca otro lugar a ir de vacaciones en donde sí hay una iglesia y puedas en el día del Señor ir y congregarte como corresponde. Me pregunta: ¿está bien o mal, pastor? Yo le dije: vos tenés que ir a la iglesia y predicar eso un domingo. Los creyentes, hermanos, guardamos el día de reposo. ¿Por qué? Porque es un aspecto religioso. Porque es la bendita ley natural y moral de Dios escrita en nuestros corazones para beneficio nuestro y para gloria de nuestro Rey. Y no hay otra cosa que más quiera el creyente en este mundo que glorificar a Dios con todas sus acciones. No hay otra cosa que querramos más en el mundo. Así que acuérdate del día de reposo implica que en este tiempo solemne, vengas con agradecimiento en tu corazón. Acordarte implica que como creyente debes ajustar todo en tu vida para que nada interrumpa este santo momento. Acordarte del día de reposo significa que debes planear, ajustar o reformar todo lo que sea necesario para no pecar contra el Señor. De eso se trata, acordarse del día de reposo. Acordarte significa que en 6 días resolverás todo lo que tienes que resolver respecto a este mundo, para que nada interrumpa este momento de mayor y profunda intimidad que Dios ha establecido para ti en este día especial. Hermanos, cuando la iglesia de Cristo se reúne, pasan cosas que no pasan en ningún otro momento ni en ningún otro lugar. Cristo está en este lugar de una forma que no está en ningún otro momento de nuestra existencia. Ahorita que vamos a tomar la cena del Señor, mis hermanos, Cristo estará con nosotros como en ningún otro momento de nuestra semana. Por esta razón, debemos acordarnos del día de reposo
para santificarlo y guardarlo como el Señor lo ha mandado. Amén. Amén. Amén.